muchos periodistas se callan porque saben que va a traer consecuencias muy graves, incluso para tu vida personal, tu vida de... A lo que me ocurrió a mí, por ejemplo, yo cada vez que voy a una feria del libro, recibo cientos de amenazas, encima han filtrado mi número de teléfono y amenazas de muerte, y encima estos ultras del fútbol que tienen una impunidad absoluta, vamos, dejado tanto la liga del fascista Tebas como todos los dirigentes de fútbol pues están encantados con ellos. Y la policía pues igual, ¿no? Ese lema que decía, ¿no? De que quiéreme como la policía quiere a los nazis, ¿no? Pues lo que ocurre, vamos. Vinieron en la Feria del Libro cuando presenté en Madrid. Es verdad que en el vídeo se ven 3 personas o 4, pero es que durante todo el día y el día anterior fue lo mismo, simplemente que eso, un chico que pasaba por allí lo grabó al ver al nazi y a la otra pues diciéndome todo con la policía allí, que ni los identificó, que fue increíble. Es ponerse totalmente la picota y tal y como dices, además, en el mundo del fútbol, esos nazis que viven con total impunidad y que sabemos que llevan décadas ya, no es algo novedoso, sino que se les lleva tapando mucho tiempo y en los últimos años parecía que se intentaba disimular simplemente, porque nunca los han apartado del estadio, pero ahora incluso empiezan a tener otra vez ese peso en las calles y en todos esos grupos de ultraderecha que, como dices, intentan silenciar a los disidentes. Ya son como grupos de choque casi. Sí, sí, lo ha aprendido muy bien de cómo el escuadrismo ese, pues lo que utiliza el fascismo y los grandes poderes realmente, porque al final ellos son sus escuadristas, todos estos nazis también de Desokupa y demás, que pues tenían todo el apoyo mediático con todo lo que estaba ocurriendo en la vivienda en el Estado, que nadie puede acceder a ella de los jóvenes, con todos los desahucios de mayores que ha habido, pues los medios de comunicación hablaban única y exclusivamente de la problemática de los ocupas, el neonazi este de Dani Esteve que salía a todas horas en televisión, simplemente porque había un negocio detrás que lo explico en el libro de, por ejemplo, las alarmas, ¿no? El tema de las alarmas, como Securitas Direct es el que controla ese negocio de oligopolio también, porque se lo reparte con la otra, creo que ahora la controla Movistar, Telefónica y demás, que es Prosegur, de las familias franquistas como los March, que controlan Securitas Direct, y además todos los medios de comunicación, básicamente su principal financiador en todas las cadenas era pues esta empresa de alarmas, el número uno en publicidad, es decir, el que más se gasta en la publicidad tanto de Ferrera, Susana Griso, Ana Rosa Quintana, y claro, si los nutren de dinero, pues el primer tema iba a ser la ocupación, cuando el problema real que había era pues que no hay derecho a la vivienda digna en este país. Ujú. En este sentido, no sé si crees que existen componentes, factores, digamos, históricos en España que han facilitado que estos oligarcas se puedan asentar, que puedan sobrevivir durante tanto tiempo. Tal y como estás comentando, vemos que muchas de esas caras ya beben de largo, parten de la dictadura franquista incluso antes y continúan en el tiempo hasta los días de hoy. Sí, sí, pues como se han hecho ya muchos estudios sobre cómo estas familias franquistas al principio, utilizando esclavos, con grandes empresas tipo pues Dragados, que hoy la controla Florentino Pérez, y otras muchas, y gracias a ese negocio de las cacerías con Franco y cómo todas esas familias fue nutriéndose de obras públicas, los Villarmir, que ha fallecido recientemente, pero se ha seguido haciendo el mismo negocio. El mismo cártel de las constructoras se hacía con Franco y se sigue haciendo en la actualidad. Bueno, es que fue condenado incluso la CNMC condenó a estas empresas a una pequeña multa después de repartirse durante más de 25 años la licitación pública en el Estado español. Entonces le sale a cuenta repartirse esos 60.000 millones de euros de
de dinero público realmente robado, porque se reparten y amañan ese tipo de contratos con toda la estructura y todas las empresas que había con el franquismo. La FCC, que viene de las Coplovi, que Coplovi pues, era uno de los que se llevaban las contratas durante el franquismo, o HL, que es de Villarmir, entonces, ACS, que también proviene de ahí, los entrecanales, los socios de Florentino Pérez, que también vienen del franquismo, que fueron por una parte los Mars y también los Albertos, todos son de familias que se reparten todo ese cotarro y todo el dinero financiando a partidos políticos, como el caso de Florentino Pérez, y al final pues no ha cambiado absolutamente nada del poder económico en España después del franquismo, y además pues nos lo venden que son todos muy, ¿no? Son todos solidarios, son demócratas ejemplares y demás, cuando todos tienen pues filiales en paraísos fiscales, utilización de las peores dotes para llevarse la contratación, puertas giratorias de políticos, y no ocurre nada porque hacen algún tipo de donación, como el caso de Amancio Ortega, y aparecen todos los medios de comunicación que bueno es Amancio, y vemos incluso pues, la vicepresidenta del gobierno cambiando toda su actitud sobre esta empresa cuando se presenta a las elecciones, a cuando llega a vicepresidenta ya alabando el modelo Inditex, cuando fue una aberración absoluta de explotación abusiva con las costureras gallegas, que luego lo deslocaliza, las deja tiradas después de que se ha hecho multimillonario, ¿no? Este señor que luego ha utilizado a niñas esclavas en Bangladesh y utilizando pues el esclavismo del siglo XXI con total impunidad, y encima en los medios de comunicación lavando su imagen, ¿no? Y ahora que hay un momento de problemática de la vivienda, uno de los mayores caseros del Estado español es Amancio Ortega. Precisamente esa labor filantrópica que los medios de comunicación parecen transmitir de empresarios oligarcas como Amancio Ortega llega a convencer a mucha gente. Digamos que a día de hoy la imagen de personajes como puede ser el propio Amancio Ortega, Florentino Pérez, sigue siendo la de esos señores que crean riqueza y que reparten sus beneficios para mejorar a la sociedad. No sé si esto es una constante en todos esos oligarcas y también qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de cimentar esa imagen de los buenos empresarios. Sí, sí, los medios de comunicación, esa trama mediática de cómo se financian, pues solo hay que ver, por ejemplo, yo creo que hay un momento clave dentro de la financiación de los medios de comunicación, que fue la aparición de las televisiones privadas, ¿no? Que ahí es cuando empieza ya el gran negocio de pues, los anuncios y demás, de la promoción a ciertos programas. Y si uno ve una de las primeras, que era Antena 3, sus primeros financiadores y accionistas fueron Mercadona y la empresa Inditex de Amancio Ortega, que luego venden, que ellos no aparecen en publicidad. Claro, ellos lo que hacen es hacerlo de una forma encubierta, que es mucho peor, ¿no? De aparecer en el accionariado fundador de Antena 3, de que le hagan public reportajes en todos los medios de comunicación, pero que le pasa directamente Inditex lo que tienen que decir, influencer comprados diciendo, venga, hoy hay que comprar real fooding, o como se diga, de la comida esta sana, y la mejor es en Mercadona, y te ves a un influencer comprando en Mercadona, influencer que con vestimentas de Zara, todo absolutamente pagado, mientras te venden que ellos no, ellos ni hacen publicidad ni absolutamente nada, sino que hacen donaciones que además sirven para todo ese entramado que tiene fiscal, que encima les revierte porque venden que son una imagen pulcra y demás, y lo hacen pues con éxito, porque ¿quién se va a atrever de los medios de comunicación dentro de esos grandes aparatos a cuestionar esto? Si alguien se atreve a cuestionar lo que hace Mercadona, lo que hace Inditex, el Banco Santander, pues estaría fuera fulminantemente si hace cualquier texto medianamente crítico.
pedirían su cabeza y no ocurriría absolutamente nada, cuando habría que estar hablando de toda la explotación laboral que hay detrás de estas empresas, ni de cómo te venden que ellos son unos meritocráticos y no sé cuánto, y ellos han conseguido eso gracias a estar al lado del poder político. Popularmente se conoce a Mercadona como Mercarroba, pero es que antes en el País Valencià popularmente se le conocía como l'Hermadona, porque el presidente de entonces del PSOE era muy amigo de Roig, y ahí es cuando empieza el gran despegue empresarial de Mercadona, que nos han vendido que pues de su sabiduría y que es un emprendedor, cuando realmente fue gracias a un pacto con el PSOE, que además recibió más fondos públicos que ninguna otra empresa, los fondos europeos que repartía Felipe González, que eran a fondo perdido a empresas, y la mayor beneficiaria de paguitas del Estado español fue Mercadona en los años 80-90. Por tanto, estamos pagando a millonarios que tienen fortunas de 3.000 millones, 4.000 millones de euros para que exploten, y con un capitalismo totalmente despiadado, en el cual pues incluso nos contaba un trabajador de Mercadona que en lo peor de la crisis capitalista de 2008-2009 había una máxima en Mercadona que le pedían a los trabajadores que tenían que tirar lejía en la comida, en los alimentos, para que las personas que fueran sin hogar o en mal estado económico no pudieran ni coger ni algo que llevarse a la boca, que preferían echarle lejía, y uno de ellos se negó y al cabo del tiempo pues fue despedido. Y estas prácticas pues siguen estando en Mercadona, se denuncia, y el que se atreve pues puede ser despedido por la empresa, porque juega mucho también con un supuesto plus que da Mercadona, que es totalmente ilegal, que lo deciden ellos quién se lo lleva. En este sentido, parece que nos han vendido muchas veces el relato del joven multimillonario emprendedor, tal y como Mancio Ortega decía que su hija comenzaba su carrera al estrellato doblando camisetas. Esto también viene acompañado muchas veces también de influencers e incluso periodistas que hablan de ese neoliberalismo extremo en el que todos tenemos las mismas oportunidades. Pero tal y como tú señalas en el libro, existe un hilo muy cercano entre estos oligarcas y el poder político. Los recursos del Estado muchas veces se desvían para que estos oligarcas puedan no solo construir su fortuna, sino incluso mantenerla. Total. El caso de la herederísima de Amancio Ortega parece ser que va a ser Marta Ortega, pues ya está muy ligada al mundo Feijóo en Galicia, a su esposa y demás, y incluso fue a su propia boda, y está claro a qué intereses defiende. Y además, yo creo que una cosa que también hay que destacar es que estos oligarcas españoles realmente, yo creo que son como los amos del cortijo español, pero los que mandan detrás ya va a acabar siendo unos fondos buitres, unos fondos del imperialismo estadounidense, y ellos se van a dedicar a gestionar las empresas, ¿no? Es verdad que sí que tienen mucho poder y demás, pero van a acabar pues ya todos son socios de BlackRock, son socios de fondos norteamericanos de Estados Unidos, que le van a dar pues la gestión simplemente para que ellos hagan pues ese tipo de, como el manijero, ¿no? del cortijo, y van a acabar haciendo esa función, porque en todo es una sumisión absoluta a Estados Unidos. Las contrataciones que están recibiendo, el propio Mancio Ortega es casero de BlackRock, casero de Amazon, Florentino Pérez también pues construye obra para el imperio estadounidense a través de pues, el ejército norteamericano, pues, una sumisión absoluta a los intereses de la OTAN. Y mientras te venden que hay oligarcas en Rusia, sin embargo, parece que aquí no existen esos oligarcas, pues además son oligarcas que no responden a ningún tipo de interés del pueblo, sino que son de interés de
eso sí que es una injerencia, ¿no? de Estados Unidos. Resulta curioso que precisamente desde aquí se acusa de oligarcas al gran empresariado ruso que funciona con una actitud que puede gustar o no puede gustar, pero que es soberanista, digamos que contrapone a los intentos de injerencia de Estados Unidos. Pero aquí en España, tú señalas en el libro, y ya está, es precisamente a lo que te estás refiriendo, que es todo lo contrario, están empezando a ser meros conseguidores, personajes que por su influencia en la política española lo único que hacen es despedazar los recursos de todos los españoles para ponerlos al servicio de BlackRock, de otros fondos buitre y de otros intereses muy ajenos a España. Y en todo esto juega un papel principal también esos paraísos fiscales en donde los beneficios por vender su patria, aunque después se pongan la pulserita de España, parecen muy sinuosos. Son pocos los oligarcas españoles que no estén relacionados con sus paraísos fiscales. Sí, sí, un caso muy paradigmático es la familia de los Botín, ¿no? Y ahora mismo Ana Patricia Botín ya no es la gran propietaria ni tiene grandes acciones dentro del Banco Santander. Ella es la que pues, se lleva muy bien con el FMI, ha sido asesora del FMI, con BlackRock pues va de la mano. Y claro, pues toda, en la lista Falciani, la familia que aparecía con más dinero en Suiza eran los Botín. Y pues controlan medio país gracias a haber tenido dinero escondido, a crearle incluso, porque tampoco se suele señalar la importancia de la familia real de los Borbones en toda esta trama, ¿no? Porque incluso los Botín le crean una cartera de inversión a Juan Carlos I que tiene en Suiza para llevarse acciones y dividendos de grandes empresas españolas para no pagar los impuestos aquí. Por tanto, yo creo que es clave también ese rol que juega pues los Borbones para el robo sistemático, porque tienen que pasar por caja. Es decir, todos estos oligarcas, aparte de su sumisión a los Estados Unidos, a pasar por caja de los Borbones. Eso es algo que para llevarte contratación, luego te hacen marqués, como a Villarmí, el caso de Juan Carlos I, pero todos tienen que pasar por caja de los Borbones. Es verdad que ya Juan Carlos I se puede hablar de él, se puede criticar sus chanchullos, ya en televisión aparecen hasta los audios de Bárbara Rey, comprados curiosamente por Eduardo Inda, de ultraderecha, que luego va también pues, a alabar a Felipe VI, ¿no? Parece, yo creo que también un poco de una operación que hay para ya utilizar la figura de Juan Carlos I para reforzar diciendo que es ejemplar Felipe VI cuando no se ha roto absolutamente nada, sino que parece que lo que ha hecho es utilizar todo lo que había con Juan Carlos I y unirlo más de todos los grandes empresarios, de pues, una defensa a ultranza de ese negocio que hay montado a través de la Casa Real, que incluso lo vemos hasta con la figura de su hija Leonor, que se llama Leonor debido a que la madre de López Madrid, que era el compillogi, que se habló durante un tiempo, pero ya no se suele hablar del compillogi López Madrid de Leticia y Felipe VI, que le mandaban mensajitos y demás, pues le pusieron el honor en honor a la madre de López Madrid, un tipo que está imputado por el apuñalamiento a una doctora contratándole al excomisario Villarejo, ¿no? Pues provienen de ahí. Incluso, pues yo creo que esa vinculación con la gran empresa, el oligopolio, se ve más todavía reforzado con Felipe VI todavía que con Juan Carlos. Simplemente, pues nadie se va a atrever a... Porque con Juan Carlos I al principio se atrevió alguna periodista, el caso de Rebeca Quintans, que fue súper valiente, lo tuvo que hacer de forma, porque ahora ya cualquiera habla de forma en televisión, mediáticamente, no hay ningún problema hablar con Juan Carlos I, pero en ese momento Rebeca Quintana, Pepe Rey jugaron un papel muy importante para empezar a tirar del hilo de lo que había detrás de estos Borbones, de las relaciones que tenían, y claro, ella lo tuvo que hacer con un seudónimo. Y ahora yo creo
que ni con un seudónimo quizás se podría escribir un libro sobre Felipe VI. Desde luego parece que lo que no se pueden hacer son canciones de rap, queda demostrado que eso tiene un peso considerable para el autor de las mismas. Y estamos viendo como realmente muchas veces hablamos de las cloacas del Estado. Por el caso Villarejo salió muy a la palestra utilizar esta expresión para referirse a toda esta podredumbre del capitalismo español. Pero cuando uno atiende a oligarcas, como puede ser la familia de los Botín, está viendo que hay una clara conexión mediática. Recordemos todas esas portadas adquiridas por ese grupo en un mismo día, pudiendo comprar todas las cabeceras. Existe una conexión muy clara también con la monarquía. Existe también una conexión evidente con los partidos políticos que en gran parte tienen deudas asociadas a este banco. Por tanto, parece que esto lo empapa todo y en muchas ocasiones, tal y como lo comentabas, para ponerlo al servicio de intereses extranjeros. No sé si podemos hablar de cloacas del Estado o prácticamente ya de un Estado en venta o sometido a poderes que nada tiene que ver con la expresión popular. Total, total. Yo creo que Honda es la clave porque es un Estado que está absolutamente en venta, que ha privatizado absolutamente todo, que incluso lo vemos cuando nos montamos en cualquier tren público, que Óscar Puente podrá decir lo que quiera, pero ahí hay un destrozo que es debido a las privatizaciones que está viendo, que quieren destrozarlo de forma organizada para que haya un negocio detrás después con todo ese tipo de privatizaciones. Eso está, vamos, cualquiera, es que cualquier día tienes cualquier día que te montas en un tren, no, hoy lo ponía Willy Toledo, que no podía volver a Madrid por problemas con tren, pues eso es algo que está orquestado, igual que está ocurriendo con la sanidad. El problema que hay la sanidad, pues, está claro que es porque quieren destrozarla para hacer todavía más negocio. El tema de las tramas que hay con Ayuso se señala un poco al novio, pero realmente, ¿quiénes eran los amos de toda esa trama? La clínica Quirón, ¿no? Que es una de las grandes beneficiarias de todas las adjudicaciones que ha habido en la sanidad, con todas esas privatizaciones que hubo a partir de la ley que se creó en 1997, que curiosamente el señor Feijóo, tú bien lo conocerás, ¿no? Que era el que dirigía la sanidad en Galicia mientras estaba con un narco y, curiosamente, su pareja entonces era una de las líderes de comisiones obreras en la sanidad. Pues entonces tenemos al narco, al que dirige la sanidad y a la que tiene que luchar por los derechos laborales de los sanitarios. Estaban juntos en un yate y destrozando pues, la sanidad para el negocio de este tipo de clínicas como la Quirón, que compran lo que haga falta, ¿no? Y ahí pues una orden de destrozo masivo. En Andalucía también Juanma Moreno, pero eso no entiende pues se dice del PP, pero el PSOE en Andalucía con Susana Díaz fue también la que inició todo ese proceso de privatizaciones. En este sentido, incluso cuando abrimos el foco, no solo son personajes de pequeñas tramas, incluso grandes tramas de corrupción, sino que con este panorama resulta a veces incluso difícil de explicar o incluso lo podemos definir de indecente ver a una ministra como Yolanda Díaz abrazada a Garamendi con los sindicatos totalmente paralizados. No sé si el poder de estos oligarcas también llega hasta el punto de que todas estas reformas laborales que están depauperando la vida de la clase trabajadora parece que están más a disposición de esos grandes empresarios que de la propia clase trabajadora. Total, ¿no? Lo vimos con el voto un poco extraño de uno del Partido Popular, ¿no? Porque eso realmente, eso viene de la Unión Europea, que es la que, al fin, en el tema político, es la que decide las cuestiones soberanas del Estado español. Que incluso ya no se habla de cómo cambiaron el artículo 135 y ya es un tema que pues se ha olvidado, que supuestamente el PSOE iba a cambiar algo y demás, pero ni la ley Mordaza, ni
al final están adoptando pues todo lo que provenga de la Unión Europea, y en el tema laboral pues más de lo mismo. Se aprobó una reforma laboral, vamos, que lo que se hace es muy parecido con el PP, solo que lavan un poquito la imagen, ¿no? Porque yo creo que también los propios sindicatos saben que eso también puede servir un poco, lo decía Garamendi, ¿no? Que creo que tenemos garantizada la paz social hasta 2025, creo que dijo. Bueno, pues veremos a ver en 2025 si no son capaces de controlar esa paz social, porque PSOE no tiene, se atreve a cosas que igual el PP no se atrevería en cuestiones de, por ejemplo, como Marlaska, que llevó una tanqueta paseándose en la huelga del metal en Cádiz, por ejemplo. Totalmente. Y de un personaje que pocos se atreven a hablar y que tú parece que ahí has abierto la veda y has puesto luz y taquígrafo sobre la oscuridad del palco del Bernabéu, es Florentino Pérez, y aquí también hablas mucho de ese cártel de las constructoras, que eso sí que es una verdadera sangría de dinero público, pero que a la mínima oportunidad que tienen, esto sí que no dudan en dejar tirado a esa patria que dicen que ha hecho tanto por ellos. ¿Es este el gran ejemplo paradigmático de los oligarcas y del daño que pueden hacer a un país? Total. Yo creo que ese palco del Bernabéu es muy representativo de cómo han cambiado las cacerías con Franco al palco de Santiago Bernabéu, donde se hacen los negocios, pero es que eso, que todas esas constructoras van de la mano. Se reparten, por ejemplo, FCC es la que ha construido el estadio de Real Madrid, los parkings privatizados, Acciona, que es de los entrecanales, y pues son muy amigos de ACS porque se reparten todo ese tipo de obra pública que va apareciendo, y entre ellos, pues, todo tipo se van a un pisito, allí, ¿qué orden toca? ACS, después Acciona, y así se reparten la obra pública, y luego pues con bastantes pufos que luego si sale mal se socializan las pérdidas y lo acabamos pagando, como el tema del Castor, y encima los que firman eso en política avanzan, ¿no? Porque en realidad quienes después de firmar el impacto medioambiental de algo como el Castor, que una de ellas fue la de transición ecológica, Teresa Rivera, la AUPAN, incluso puede llegar a ser gran comisaria en Europa después de haber firmado eso. Pues no, al final se premia el ser sinvergüenza y estar en esa trama. Y en el cártel de las constructoras, pues se llevaron pues, todo tipo de adjudicaciones, y luego bandes que son muy liberales y que creen en la competencia, cuando entre ellos en un piso deciden quién se va a llevar un contrato público. Parece que existe ese liberalismo salvaje para la clase trabajadora, una especie de comunismo para ricos, que ahí sí que lo defienden sin problema ninguno. Claro. Y hay que hablar también de, como decía, llevas varias publicaciones, recordemos ese libro sobre Florentino Pérez, esa denuncia de la mafia del fútbol, y ahora este texto contra los oligarcas del Estado español, que hay que hablar también de la editorial ACAL, que se atreve a publicar estos libros que no son fáciles de defender. Tú mismo señalabas cómo esto sobrepasa también las páginas, sobrepasa el papel y tiene consecuencias en tu día a día. Hablabas de esa presentación durante la Feria del Libro de Madrid. No sé cuáles han sido las dificultades, algunas tal y como señalas muy evidentes, y también cuáles han sido los apoyos. ¿Realmente existe la conciencia entre la ciudadanía de que se debe defender a estas voces críticas, se le debe dar respaldo? Creo que hay muchas personas que están comprando el libro, por tanto existe interés, pero existe esa conciencia de la necesidad de destapar todo esto para, digamos, depurar la sociedad, porque es que esto es algo que nos tenemos que quitar de encima para poder avanzar. Sí que es verdad que ahora hay pues redes sociales, se puede llegar a través de... Antes yo creo que la censura pues no aparecía en ciertos sitios y nadie se enteraba, o compraban toda la edición sin enterarse, pero claro, ahora hay formatos digitales y es verdad que pues la editorial Acal se la juega en que le pueda... No, yo cuando iba a publicar el libro anterior de Florentino Pérez, hubo editoriales que me dijeron, no podemos arriesgarnos a que llegue una denuncia de Florentino Pérez y ya acabe con el negocio,
una denuncia de un tipo tan poderoso y demás, puede acabar con una editorial en un momento. Y ahora, pues, yo creo que no lo hacen tan descaradamente, porque al final yo creo que es como cometer un error para que la gente se interese por esos temas, ¿no? Porque en televisión no aparece y demás, y entonces si ven que a lo mejor hay, como ha ocurrido con el Corte Inglés, que ha retirado el libro, pues eso puede hacer que gente que a lo mejor pasaba por ahí diga, pues si el Corte Inglés retira un libro será interesante, ¿no? Por eso yo creo que al final Florentino Pérez no se atrevió a denunciar a la editorial ACAL de la publicación del libro del Poder del Palco. Pero veremos a ver cómo están actuando estos oligarcas, porque no sé si a Florentino Pérez le pilló ya mayor y demás. Yo toco madera, pero es verdad que son bastante poderosos, que intentan comprar absolutamente todo. Y el caso, pues, Corte Inglés, por ejemplo, yo explico cómo financiaron a Vox, cómo el Corte Inglés ha amañado contratos públicos para llevarse los uniformes de contratación de uniformes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, incluso con regalos de tipo entradas para ver el Real Madrid. De ese tipo de empresas estamos hablando. Pues no tienen problema en retirar un libro o lo que haga falta para intentar que no se vea la imagen de Ana Patricia Botín, que el Banco Santander es uno de los que tiene la deuda del Corte Inglés. Y claro que van a intentar censurarlo por todas las vías. Y veremos a ver si nos llega algún tipo de amenaza editorial o algún tipo de denuncia. Yo sí que he recibido muchas denuncias por parte de ciertos personajes nocivos, pero directamente con la editorial nunca ha habido de momento ninguna denuncia. Me han llegado algunas denuncias a mí personalmente a la editorial de ciertos personajes. Bueno, a mí me ha denunciado, ya han perdido la cuenta de tantas veces que me tienen en tribunales, que si Marcos de Quinto, que si Girauta, que si Iván Espinosa Los Monteros, Rocío Monasterio, tengo ya la cuenta es larga. Siempre se ha acabado todo archivado, menos el caso de la muerte de Mamen Valle, que ahí sí que fui condenado y lo he llevado al Tribunal Constitucional. Y es verdad que de momento yo creo que está en vías de que pueda aceptarse, bueno, ya se ha aceptado a trámite mis recursos, porque yo creo que debe servir para que ya por fin se acabe la penalización a las personas por un delito de injurias que debería ser eliminado de injurias a los cuerpos policiales, tanto de injurias a la corona, pero yo creo que el de que haya un delito que sea de injuria a los cuerpos policiales sobreprotege a unos tipos que son unos matones con placa, que hacen lo que quieren y que encima si lo denuncias tienen una protección abusiva. Cuando tú estás denunciando una actuación policial, pues te pueden condenar limitándote la libertad de expresión, que yo creo que en cualquier tribunal de derechos humanos europeo lo tumbarían porque es una absoluta aberración. Veremos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. De momento lo ha aceptado porque yo creo que temen que pueda verse condenado el Estado español, como ya en otras ocasiones de temas de torturas y demás, pero esperemos a ver si al menos sirve también para que se despenalice para todo el mundo y podamos expresar libremente en redes sociales o donde sea, pues que estos agentes policiales hacen lo que hacen y decirlo pues con total libertad, sin miedo, ¿no? Que es lo que buscaban con esa persecución que hicieron judicial contra mí y que yo creo que sirve, porque no logran autocensurarme a mí, por ejemplo, creo, porque ya son, por el caso de Pablo Hasél, que es mucho peor que el mío, que está sufriendo en prisión, no logran que gente como Pablo Hasél, Valiente, se autocensure, pero logran que otros muchos digan,
me lo voy a pensar otra vez porque mira lo que le ocurre a este. A lo mejor piensan eso, pero es que no se atreven por un miedo que te meten. Que un proceso judicial es muy jodido, que ya verte en prisión pues es horrible y claro, ante esa situación prefieres pues calmarte un poco y no expresar lo que realmente piensas de la policía. Además, en una actuación que tenemos que recordar que va en una línea política de total represión contra el migrante. No podemos descontextualizar que actualmente el Estado español, la política que tiene en el Mediterráneo y que tiene también una vez los inmigrantes llegan al Estado español es totalmente genocida. Es una política que está causando miles de víctimas cada año. Que uno no pueda poner el foco sobre ello y denunciarlo, pues obviamente yo creo que si realmente existe justicia, que eso daría para otro debate en este estado, pues deberían de darte la razón, porque a los periodistas que se atreven a denunciarlo, lo único que estáis haciendo es realmente vuestro trabajo. Y yo me pasaría mucho más tiempo hablando contigo, Fonsi, pero como siempre digo, últimamente hago las entrevistas de los libros más cortas porque todos los que estáis ahí de lo que se trata ahora es de que acudáis a vuestra librería, a vuestra biblioteca de barrio, compréis este libro, este es Oligarcas, los dueños de España, de la editorial Acal, publicado por Fonsi, y lo leáis, porque realmente la información es poder y creo que este periodismo precisamente dota de poder a la ciudadanía. Este sí es el periodismo del que muchos nos enamoramos, del que estamos orgullosos y por eso siempre agradecerte tu trabajo, agradecerte que sigas siendo tan valiente y que no te calles ante las injusticias. Un placer inmenso y eso, a pedir el libro en librerías de barrio y si podéis trolear a El Corte Inglés, trolearlo.